Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a hablar de fenomenología de la ecuación de Dirac. Y por fenomenología me refiero a lo siguiente. En general, cuando ustedes le dicen qué tipo de físicos son, en general a la gente se le ocurre dos grandes grupos, los teóricos y los experimentales. Y yo agregaría un tercer grupo que llamaría los fenomenólogos, que independientemente de la rama de la física de la que estemos hablando, fenomenólogo para mí es un tipo que hace teoría, propone modelos, pero que tiene siempre los pies sobre la tierra y trata continuamente de contrastar modelos contra resultados experimentales. Entonces, de alguna manera es una descripción con cierta perspectiva teórica, pero una descripción de hechos medidos, de hechos contrastados. Y ese es un tipo que no es un experimental porque no mide nada, pero no es un teórico puro en el sentido de que propone de primeros principios algo y si se adecua a la realidad o no en principio, eso no es tan relevante para cierto tipo de teóricos. Un fenomenólogo, llamémoslo, para mí es un teórico con los pies sobre la tierra. Entonces, lo que vamos a tratar de hablar hoy es sobre justamente la fenomenología de la ecuación de Dirac. O sea, tratar de entender cuál es la física que nos está dando la ecuación de Dirac, que en las últimas clases, por ahí, fue una formulación medio de primeros principios y queremos tratar de acercarla un poquito a las cosas que uno pueda llegar a medir. O sea, me gustaría interpretar la física de la ecuación de Dirac. A eso me refiero con este título. Muy bien. Entonces, como siempre vamos a tratar de poner en contexto lo que vamos a ver hoy, entonces vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo la clase pasada. La clase pasada la dedicamos enteramente a ver las soluciones de la ecuación de Dirac, en el caso de una partícula de Dirac libre. A ver si hay alguna pregunta. Un momento. Los que hacen simulaciones tipo Hartree-Fock o teoría funcional de densidad son teóricos. Bueno, lo que acabo de decir es una opinión personal sobre qué es un teórico, un experimental y un fenomenólogo, y hay tantas opiniones como seres humanos en el planeta Tierra. Entonces, nada, es lo que a ustedes les parezca. A mí me parece que hay teóricos que hacen cosas demasiado abstractas, y hay tipos que se dedican específicamente a ajustar modelos teóricos, pero en función de los resultados experimentales. Y en general la gente que hace eso es gente que no hace física tan de primeros principios, sino que, no porque no quiera, sino porque no hay a veces una teoría tan de primeros principios que de primera describa bien resultados experimentales. En general, una especie de simbiosis en la que uno propone algo que que es medio ad hoc, que no es de primeros principios, y después trata de encontrar una formulación. Si ese modelo describe bien ciertos resultados, entonces los teóricos empiezan a construir en función de eso. ¿Sí? Pero es buena la pregunta. Justamente la gente que hace física molecular y utiliza un método de Hartree-Fock con ciertas aproximaciones, ¿qué es? Y experimental no es claramente porque no mide, pero bueno, son tipos que sí, que tratan de describir algo medido con un modelo y tratan de ajustar ese modelo y expandirlo. En ese sentido, por ahí sería un fenomenólogo. Volviendo entonces. La clase pasada entonces hablamos sobre las soluciones de la ecuación de Dirac en el caso de una partícula libre. Por partícula libre me refiero a una partícula que no interactúa con a través de ningún potencial. Lo primero que vimos es el caso más sencillo, que es una partícula en reposo. Y en ese caso la solución de la ecuación de Dirac era trivial, y con lo que nos encontramos es que hay 4 soluciones linealmente independientes para la ecuación de Dirac, 2 degeneradas con energías positivas y 2 degeneradas con energía negativa. Esa energía igual a la masa en reposo, mc², porque es una partícula en reposo. Y después tratamos de generalizar al caso general en el que el momento de la partícula es cualquiera, en particular no nulo, y ahí también obtuvimos 4 soluciones con la misma degeneración, 2 soluciones degeneradas en energía positiva y 2 soluciones con energía
negativa, y vimos cuál era la expresión general de esas soluciones. Y en particular nos interesó ver qué características tienen esas soluciones, y lo que vimos primero es qué pasa en el límite no relativista. Entonces, en el límite de bajas energías, donde la energía, bueno, en este caso son partículas que solo tienen energía cinética, o sea, bajas velocidades, tomamos el límite de esas soluciones en el caso de bajas velocidades, y lo que vimos es que las soluciones con energía positiva y las soluciones con energía negativa se desacoplan, y eso era porque las primeras dos soluciones de la ecuación de Dirac tenían términos constantes en los primeros dos coeficientes de ese vector de 4 componentes, y términos que iban como sigma por p sobre ms cuadrado, en las componentes 3 y 4, y que ese término, ese choclito que aparecía en las componentes 3 y 4 para las primeras dos funciones, era proporcional a b sobre c, y entonces en el límite no relativista tendían a 0, y ahí es que se desacoplaban las componentes 3 y 4 de la 1 y 2, en el caso de las soluciones con energía positiva. Un razonamiento análogo para el caso de las soluciones con energía negativa hacía que las componentes 1 y 2 desapareciesen en este límite, de modo tal de que se desacoplan las cuatro funciones. Las 1 y 2, que son la solución de energía positiva, no tienen nada que ver con las 3 y las 4, que son la solución de energía negativa, en este límite de bajas energías. Y como están degeneradas, la única diferencia es que la función es 1, 0 o 0, 1. Ese spinor de 4 componentes tiene 1, 0 arriba, o 0, 1 arriba, y 0 en las demás componentes, y asociamos eso, o nos dimos cuenta que es lo mismo que el spin, en definitiva. ¿Sí? Otra característica de las soluciones de la ecuación de Dirac que vimos en la clase pasada tiene que ver con cuál es el conjunto completo de observables que conmutan que uno necesita para describir unívocamente el estado de un sistema. Y lo que vimos es que el hamiltoniano conmuta con P, entonces tiene una base común de operadores, pero está degenerado en energía, esos autovectores, y entonces hay que romper esa degeneración, y para romperlo uno necesita otro operador. Y estudiamos cuáles son los operadores, y finalmente nos dimos cuenta que la helicidad, que es un operador que definimos como la proyección de spin en la dirección de movimiento, era una matriz de 4×4 que tenía a la matriz sigma 3 en la diagonal, y la multiplicamos por el p-versor, o sea, la dirección en la que la partícula se mueve. Entonces, este operador helicidad vimos que es una constante de movimiento, y entonces completa y que distingue entre los estados degenerados en energía, ¿sí? Porque justamente la única diferencia entre esos estados es que uno tiene spin up y el otro spin down, y este operador de helicidad justamente distingue cuál es la proyección de spin. Entonces, completamos el conjunto de observables necesarios para describir una partícula libre de Dirac, ¿sí? Bien, otra cosa que vimos es que uno puede reobtener un resultado que se conocía en mecánica cuántica no relativista, que era el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli, que es un hamiltoniano que se crea en función de la ecuación de Schrödinger, pero para el caso de una partícula con carga eléctrica que interactúa con el campo electromagnético. Lo que vimos en ese caso es que cuando se obtuvo ese hamiltoniano, o sea, obteniendo el hamiltoniano de Schrödinger-Pauli de primeros principios en mecánica cuántica no relativista, la teoría tiene un factor 2 que falta en el acoplamiento con el campo magnético, cuando uno compara la predicción de este hamiltoniano con los resultados experimentales, por ejemplo, Stern-Gerlach. Y ese factor 2 en aquel momento se puso a mano y es algo que no se entendía. Entonces, a modo de ejemplo de ver las bondades de la ecuación de Dirac, lo que vimos la clase pasada es que uno puede obtener este hamiltoniano de Schrödinger-Pauli agarrando la ecuación de Dirac, poniendo una interacción con el campo electromagnético, y vimos cuál era la receta para hacer eso,
Y como resultado tenemos un hamiltoniano que cuando tomamos el límite no relativista, nos llevó entonces a un hamiltoniano Schrödinger-Pauli, pero con ese factor 2, que se llama factor giromagnético, correcto. ¿Sí? Y que ese factor 2 tiene que ver con la degeneración de spin que puede tener un fermión. Entonces eso es una manera de robustecer la opinión de que esta ecuación de Dirac es el camino indicado para describir fermiones relativistas, mostrando ejemplos que cuando uno toma el límite no relativista obtiene cosas que ya se sabían de mecánica cuántica y en algunos casos que las corrige. ¿Sí? Muy bien, hoy vamos a ver dos cosas que no tienen mucho que ver entre sí. Uno tiene que ver, muy brevemente, contar qué es el mar de Dirac, que es simplemente una interpretación de qué es el vacío, es una interpretación que dio Dirac en su momento, y que a la que vamos a volver con más detalle en la segunda mitad del curso, cuando hablemos un poquito de qué es el vacío con más cuidado. Y el otro tema que vamos a ver es un ejemplo de la ecuación de Dirac en un caso específico, para ver cuál es la física que uno ve en un caso que usted ya conoce muy bien, que es un escalón de potencial. ¿Sí? Es un caso paradigmático o un caso emblemático para empezar a entender mecánica cuántica, para entender mecánica clásica, ¿no? Una barrera de potencial y describir qué es lo que le pasa a un sistema, dependiendo de cuál es la energía. Y vamos a ver lo mismo que pasa con el problema de un escalón de potencial, pero ahora en cuántica relativista. ¿Sí? Muy bien. Entonces es el panorama de las cosas que vamos a ver en esta clase. Entonces vamos a ver qué es el mar de Dirac. Entonces, me pongo por ahí un poco preciso acá con las fechas para tratar de entender cómo fue cómo se fueron sucediendo los razonamientos en la construcción de estas teorías. Entonces, Dirac propuso su ecuación en 1927 y la idea era, y en aquel momento, recuerden que no se habían descubierto las antipartículas. Entonces, Dirac propone una ecuación en la que tiene soluciones con energía negativa y era imposible que él las asocie a antipartículas porque la noción de antipartículas no estaba. En efecto, yo les comenté que el positrón se descubrió en el año 1931, o sea, después de la ecuación de Dirac. Entonces, asociar las soluciones con energía negativa a antipartículas, que por ahí es algo bastante natural en función de lo que venimos viendo, no era algo sencillo de prever en la época en la que se propuso esta ecuación. Entonces, las soluciones con energía negativa eran algo que había que entender de alguna manera, entonces Dirac propuso la siguiente idea que se llamó mar de Dirac, para tratar de interpretar qué son estas soluciones con energía negativa. Entonces lo que propone Dirac es lo siguiente, dice, bueno, si uno tiene un espectro de energías, ¿no? Con este dibujito que está acá a la izquierda, ese dibujito que está ahí a la izquierda es una escala de energías, es en el eje Y, lo que estoy poniendo es energías, desde energías negativas hasta cero, hasta energías positivas. O sea, la energía es el eje de energías, de abajo hacia arriba va de negativo a positivo. Entonces en el medio está el cero, y en particular para una partícula de masa m puse la masa en reposo, mc² y menos mc². Es simplemente un eje para describir escalas de energías. Entonces, Dirac propone que todos los estados con energía negativa, ¿sí? Y los estados con energía negativa pueden ser menos mc² o más chiquitito, ¿sí? Y entonces lo que dice Dirac es que todos esos estados están ocupados. Están ocupados, por ejemplo, si la partícula de la que estamos hablando es un electrón, lo que dice Dirac es que todos los estados con energía negativa están ocupados en la naturaleza como viene. Entonces, siendo así, y dado que el electrón es un fermión, los electrones, si uno de repente agarrase un electrón y quisiese ponerlo en algún estado, el primer estado en el que podría poner es el estado fundamental en reposo, ¿no? El estado con mc², porque todos los demás están ocupados, y por el principio de exclusión uno no puede poner electrones en los estados ocupados. Entonces, es una interpretación arbitraria, es una manera de ver que Dirac propuso en su momento para ver qué pasa con estos estados de energía negativa. Entonces, si ahora
O sea, esto para él es el vacío. El no tener ninguna partícula en un sistema es decir que todos los estados con energía negativa están llenos con electrones. Entonces el vacío ahora se transforma en algo que está lleno de infinitas partículas, ¿no? Pero todas en estados con energía negativa. Pero los estados con energía positiva están todos libres, ¿sí? Y eso es más o menos lo que uno piensa del vacío. El vacío es, no tengo ninguna partícula, ningún estado decente, donde decentes son estados con energías positivas, ¿sí? Que es lo que uno interpreta. A partir de un mínimo de energía, de ahí en adelante no tengo ninguna partícula, ningún estado. Entonces podría ocurrir lo siguiente, supongan que a este estado que llamo vacío, ¿no? A pesar de que ahora estoy diciendo está lleno de partículas, o diré que está diciendo está lleno de partículas, que sobre ese vacío incide un fotón, ¿no? Tengo un sistema que no tiene ninguna partícula y viene un fotón de la nada, y ya vimos nosotros en algún caso anterior que si el fotón tiene suficiente energía, podría crear un par electrón-positrón. Y a la inversa, si uno tiene un electrón y un positrón, eventualmente pueden aniquilarse en un fotón. Entonces, en esta imagen del mar de Dirac, si viene un fotón sobre mi sistema que está a la izquierda, ese fotón podría interactuar con algún electrón que está en alguno de los estados con energía negativa, ¿sí? Y eventualmente entregar toda su energía, el fotón entregaría toda su energía a ese electrón y lo haría saltar de un nivel de energía. Si ese fotón tiene una energía mayor que 2mc², que es la distancia entre mc² y menos mc². Si este fotón tiene una energía más grande que esta, algún electrón con el que le interactúa el fotón sería promovido a alguno de los niveles que están por arriba de mc². ¿Sí? Entonces, si este electrón tiene suficiente energía para mover un electrón que esté en un nivel de energía negativo a uno positivo, lo que pasa es lo que se ve en el diagrama de la derecha, donde ese electrón transiciona a un estado de energía mayor que mc². Si transiciono es porque ese electrón ahora no está más, y entonces lo que veo es que donde estaba ese electrón, ahora es un agujero de electrón. O sea, es un estado que tiene todos los números cuánticos que tenía ese electrón al revés. O sea, ese electrón que ahora no está y se promocionó a un estado con energía positiva, ahora dejó un agujero de electrón, y ese agujero de electrón lo interpreto como todos los números cuánticos al revés. Antes había una partícula con carga negativa, con spin-up y con ciertos números cuánticos. La ausencia de esa partícula, entonces la voy a ver como, en vez de tener una carga negativa, ahora tengo una carga positiva. En vez de tener un spin-up que tenía antes, ahora tengo un spin-down. Y si tenía cualquier número cuántico, ahora la ausencia de ese número cuántico lo veo como ese número cuántico con signo negativo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, es razonable entender que uno tiene algo que es como la partícula, pero todo al revés, y eso lo llamo antipartícula, ¿sí? Que es exactamente la antipartícula electrón, es el positrón. ¿Está bien? Entonces, si lo piensan un segundo, este diagrama en el que uno tiene un fotón que genera un par partícula-antipartícula, es razonable con esta visión que propone Dirac de que el vacío está lleno de electrones que ocupan todos los niveles de energía negativa. Entonces ese fotón promueve un electrón de un estado de energía negativa o un estado de energía positiva que uno ve como un electrón, y me queda un estado que es un agujero de electrón que es totalmente consistente con la dinámica de una partícula como la de su antipartícula, una partícula con todos los números cuánticos aditivos invertidos, ¿sí? Esto que les acabo de contar es simplemente una anécdota, no es ninguna demostración de nada, no es algo que nos permita hacer ninguna cuenta, es una propuesta que se dio en su momento para tratar de entender qué son estos estados con energía negativa. Más adelante en el curso vamos a ver que, si bien esta es una idea que funciona a medias, porque funciona para fermiones, pero no para bosones, por ejemplo, tiene cierto sentido y hace que el vacío de repente sea ahora un estado interesante. El vacío no es la nada, el vacío no es la ausencia de todo. El vacío puede ser algo que esté en condiciones de entregar un montón de cosas, como por ejemplo, si yo al vacío le entrego un fotón, como acabamos de ver,
puedo arrancarle a ese vacío un par partícula-antipartícula, ¿sí? Desde esta visión naif del mar de Dirac, pero efectivamente, ya hablamos de experimentos en los que esto ocurre y esto efectivamente ocurre. Entonces vamos a volver a la idea del mar de Dirac más adelante. Es una cuestión pictórica nada más para tratar de darle sentido a estos estados con energía negativa, pero se los dejo picando y de manera medio inconclusa para que mediten qué les parece que es el vacío. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de comentar? Una pregunta entonces. ¿El Sí, concepto este del mar de Dirac es un poco parecido a como en sólidos uno ve en teoría de bandas cuando uno tiene un electrón que lo sube y queda un hueco? exactamente. Sí. Con la diferencia que en física del estado sólido vos efectivamente tenés electrones como Dios manda, como la naturaleza manda, en ciertos niveles de energía, ¿no? Y los promovés saltando ciertas restricciones. Pero ahí no es el vacío, ¿no? O sea, tenés electrones que están confinados. Acá es Claro, la nada, ¿no? Acá es el vacío realmente. No es que, o sea, no, tenés un sistema vacío. Si yo al vacío le entrego un fotón con cierta energía, con una energía mayor que 2 mc², genero un par electrón-positrón. Y en ese sentido es distinto a un estado molecular en el que vos tenés electrones que están en un cierto estado y los promovés a otro. Los electrones los seguís teniendo. claro. Ok. Muy bien, bueno, cambiamos de tema entonces, y vamos a ver Dirac en el caso relativista. Entonces, como les comenté en la clase pasada, vimos el caso de una partícula interactuando con el campo electromagnético, ¿sí? Pero lo vimos en el límite no relativista. Vimos la ecuación de Schrödinger-Pauli, y lo que vimos ahí es que las soluciones con energía positiva y energía negativa se desacoplan. Partículas y las antipartículas en el límite no relativista, o sea, a bajas velocidades, o sea, a energías bajas, partículas y antipartículas no interactúan entre sí. ¿Sí? Esa es la conclusión que vimos en la clase pasada. Hoy vamos a ver un ejemplo de una situación distinta, opuesta, en el caso en el que las soluciones con energía positiva y negativa pueden interactuar y se relacionan entre sí, ¿no? Y participan ambas de la descripción dinámica de un problema. Entonces vamos a ver el caso en el que las componentes que van como B sobre C, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de los espinores de Dirac que tienen ese sigma por P, en el caso de que estos bichos no sean tan chicos, ¿no? Que las velocidades puedan ser cercanas a la velocidad de la luz. ¿Sí? Muy bien, entonces, el único caso que vamos a ver en la clase de hoy es un caso muy sencillo, que es un simple e inocente, como escribí ahí, escalón de potencial. Es algo que ustedes ya vieron muchas veces, es un ejemplo lindo para entender mecánica clásica, para entender mecánica cuántica y cuántica no relativista, y los distintos efectos que esas teorías traen. ¿Está bien? Entonces, eh, en mecánica clásica, o sea, piensen en un escalón de potencial, ¿no? Si la energía está por debajo del escalón, en el caso de la mecánica clásica, piensa en una pelotita, ¿no? Que cuando está antes del escalón tiene cierta energía cinética, y cuando se encuentra con ese escalón, no puede atravesarlo porque si ese escalón es más alto que la energía que tiene la partícula, rebota y está confinada, ¿no? Entonces ustedes vieron, por ejemplo, el caso de una partícula en potencial de Coulomb o el caso gravitatorio, ¿no? Donde hay confinamiento dependiendo de la energía que tenga la partícula. Entonces, en mecánica clásica es tajante lo que puede ocurrir. Una partícula con una energía menor que el escalón está confinada, rebota o se refleja, digamos, en la barrera. Cuando vieron cuántica no relativista, por cómo es la teoría, de repente uno concluye que si uno incide con una partícula que asocia con una onda, que se encuentra con una barrera de potencial, lo que ocurre es que parte de esa probabilidad se refleja y parte de esa probabilidad se transmite, ¿no? Entonces uno tiene una onda reflejada y una onda transmitida, y de repente entonces hay físicamente algo más sorprendente en comparación a la mecánica clásica, que es que
eventualmente una partícula podría atravesar una barrera, ¿no? Si esa barrera fuese finita, o sea, si no fuese un escalón, sino que fuese una barrera que tiene un potencial por una cierta distancia nada más, entonces uno tiene un electrón que eventualmente podría atravesar una pared, ¿sí? Dependiendo de la energía y de cuán fuerte sea ese potencial. Eso, un ejemplo de eso es el efecto túnel, ¿sí? Y eso desde el punto de vista conceptual es medio choqueante, no, choqueante, es asombroso, que cuando uno incorpora la mecánica cuántica, el mismo problema, de repente aparece una física distinta, ¿no? De repente aparece una probabilidad no nula de atravesar un potencial que clásicamente no se podría. La pregunta es, ¿qué pasa cuando uno considera cuántica relativista en este mismo problema? ¿Sí? Entonces, el problema del que estoy hablando es este, es un escalón de potencial, una región entonces vamos a pensar un problema unidimensional, entonces la única variable espacial es z, ¿sí? Y para z negativos, digo que no, el potencial vale 0, y para z positivos el potencial vale un cierto valor, de 0, ¿sí? Entonces, si una partícula tiene una energía menor que ese potencial, de eso es a lo que me refiero por escalón de potencial, ¿sí? Entonces vamos a pensar que viene una partícula incidente desde z igual a menos infinito, y quiero describir qué es lo que pasa, ¿sí? Como le comenté, en mecánica clásica, una partícula que viene desde la izquierda rebota en 0 y vuelve. Una partícula en cuántica viene, rebota, pero también tiene una probabilidad de atravesar esta barrera, ¿sí? Entonces, para describir el problema necesito ver cuál es mi estado inicial, y mi estado inicial voy a decir que es una partícula de Dirac que viene desde los zetas negativos. Y esa partícula puede tener spin up o spin down, voy a elegir uno, ¿sí? Voy a decir que tengo una función de onda con spin up que viene desde la izquierda. Entonces les recuerdo cuál es la función de onda, la solución de la ecuación de Dirac para una partícula libre que viene con spin-up, ¿sí? Esta es la psi1 de las 4 psies que eran solución de la ecuación de Dirac. Entonces, en este caso específico, voy a plantear la solución de una partícula que incide desde la izquierda, que se propaga hacia la barrera, que tenga un impulso que le voy a llamar K, solamente en la dirección Z. Entonces, P es K por Z versor, K es el módulo del impulso. Voy a pensar que la partícula que viene tiene un spin dado, entonces voy a elegir el spin up, podría elegir el spin down, elijo la up. Vamos a considerar el caso estacionario, ¿sí? Entonces, de alguna manera me puedo sacar la dependencia temporal en la descripción de este problema. Si pienso en ondas, de la misma manera que resolvieron el problema en cuántica, también pueden sacarse de encima la dependencia temporal en este problema. Y voy a mirar este problema en un sistema de unidades en el que C y H barra valgan 1, para no tener que arrastrar constantes por todos lados. Entonces, si esta es si este es el espinor de Dirac que tengo que tunear para que describa las 4 cosas que acabo de contar, entonces me gustaría ver qué es este factor sigma por P en este caso, ¿sí? Entonces, sigma por P por este vectorcito 1, 0, sigma por P, recuerden que P solo está en Z, entonces en realidad sería sigma Z por P, ¿sí? Pero P es K. Entonces sigma Z por K por este vectorcito. Sigma Z es esta matriz, acá está el K y el vectorcito, y si hacen ese producto se les da K. ¿Está bien? Entonces, esta espinor de Dirac, en este caso unidimensional, ¿sí? Y estacionaria, lo puedo escribir como el E a la I P mu por X mu es simplemente un E a la I K por Z, la dependencia temporal la eliminé. La primera y la segunda componente son 1 y 0. La tercera componente es K, entonces es K sobre E más M. Recuerden que C cuadrado es 1 en este caso. Y el último componente de este cuadrivector es 0, de este cuadrivector, de este espinor es 0. ¿Sí? De la misma manera que en cuántica uno resolvía este problema poniendo una única partícula, lo que vimos es que en realidad, como era por el principio de incertidumbre, uno necesitaba
un paquete de ondas, porque hay una cierta relación de dispersión. Entonces, uno lo que hacía es encontrar soluciones para una onda y después usar un paquete de ondas y utilizar los coeficientes de reflexión y transmisión. Vale exactamente lo mismo acá que lo que vieron en cuántica. Entonces, resolver el problema en cuántica es resolver el problema para una onda y después tomar un paquete de ondas. ¿Bien? Vale exactamente lo mismo acá. Entonces, encontramos cuál es la función de onda incidente, pero ahora en el contexto de la ecuación de Dirac para este problema del pozo de potencial. ¿Sí? Entonces, me gustaría ver que si tengo una onda incidente, o sea, tengo una función de onda que incide, entonces en la barrera yo tendré una onda, tendría que plantear el caso más general, que sería una onda que se propague dentro de la barrera y una onda que se refleje de la barrera. ¿Sí? Entonces tendré una onda reflejada y una onda transmitida. Entonces vamos a ver qué pasa con la onda reflejada. Entonces, la onda reflejada también va a ser una partícula libre, porque fíjense, si se refleja, va a ser una onda que se propague hacia la izquierda, entonces, ¿sí? Pero en la región donde el potencial es nulo. O sea, es una partícula libre con el mismo impulso, porque el impulso se conserva, ¿no? Si venía una partícula con impulso K, y si se refleja algo, se refleja una partícula con las mismas cinemáticas, exactamente las mismas condiciones. Entonces se va a reflejar con el mismo impulso K. Entonces la psi reflejada la voy a escribir de la misma manera que escribí recién esta función de Dirac, ¿sí? El mismo espinor, ¿sí? Es este de acá. Lo único que hice fue cambiar K por menos K, que es la única diferencia de la onda que se refleja en esta primera parte. ¿Sí? O sea, este espinor es idéntico al espinor que incidía, con la única diferencia que ahora acá es menos K, que es exactamente lo que representa una partícula que venía así y ahora una partícula que va hacia allá. ¿Sí? Pero por otro lado, podría ocurrir, y no lo sé a priori, que el spin de la partícula tenga un flip cuando llega cuando interactúa con el potencial. No lo sé. O sea, ven una partícula con spin up y por ahí cuando se refleja se invierte el spin. No lo sé. Entonces considero eso en la segunda función de onda que estoy proponiendo. ¿Está bien? Entonces es el mismo spinor con la diferencia de que le invertí el spin. Entonces en vez de ser 1, 0, 0, 1, esto es 0 y acá hay un factor menos porque acá aparece la sigma 3. ¿Está bien? Si hacen la cuenta, les va a quedar clarísimo. Entonces, para la psi reflejada estoy proponiendo una partícula que va en sentido opuesto con el mismo spin o con el spin opuesto. ¿Está bien? Esa es mi onda reflejada. Entonces vamos a ver qué pasa con la onda transmitida, la onda que está del otro lado del potencial. Entonces, para la onda transmitida, el impulso no necesariamente es el mismo, ¿sí? Lo que tiene que ocurrir es que E cuadrado es M cuadrado más P cuadrado menos B, en definitiva. ¿Sí? O sea, ahora tengo un potencial que es constante, o sea, la energía le tengo que restar esta energía potencial constante, entonces tendría que calcular cuál es el impulso ahora. ¿Sí? Entonces fíjense que esto es Q cuadrado más M cuadrado, raíz cuadrada es E menos B. Es la misma relación de dispersión con la única diferencia que la energía le resto ese potencial. Entonces si de toda la energía partes el potencial, lo que me queda es energía cinética. Entonces calculé explícitamente cuál es el impulso en la región dentro de la barrera, y lo que digo es que la partícula que se transmite hacia la derecha, ¿no? O sea, si viene una partícula desde la izquierda, lo que se transmite en la misma dirección, ¿sí? Entonces, la partícula transmitida tiene un impulso K que va en la dirección de Z versor. ¿Sí? Y entonces lo escribo explícitamente. Escribo un spinor de Dirac para una partícula que se mueve hacia la derecha con spin up, impulso K, o con spin down con spin up e impulso Q, o con spin down e impulso Q. ¿Sí? Y fíjense que acá la energía es E más M menos B, porque estoy dentro de la barrera. ¿Está bien? Entonces,
planteé una descripción para la psi reflejada, ¿no? Con un estado con spin up y un estado spin down, con ciertos coeficientes A y B que tendré que determinar, y una psi transmitida con ciertos coeficientes que también tendré que determinar, ¿sí? Esto es completamente análogo a lo que hicieron en cuántica, con la diferencia que es un poquito más engorroso, porque en vez de tener una función de onda, tengo un spinor, tengo 4 componentes, y el álgebra es un poquito menos trivial, pero conceptualmente es lo mismo, ¿está bien? Entonces, la función de onda total es la psi incidente más la psi reflejada en la región de z negativo, antes de la barrera, y dentro de la barrera tengo la psi transmitida, y estas son las que escribimos en los slides anteriores, ¿está bien? Entonces, dado que vimos la clase pasada, las clases anteriores, que la corriente de Dirac es una magnitud conservada, la ecuación de Dirac satisfacía la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces lo que decía es que si viene corriente, esa corriente se puede separar, pero la suma de esas separaciones, esas bifurcaciones, tiene que ser igual a la psi incidente. Entonces, el hecho de que la corriente se conserva, lo que me estaba diciendo, como la corriente se escribía en términos de la psi, lo que me está diciendo es que la psi tiene que ser continua, no puede tener una discontinuidad. Pues si la psi es discontinua, la corriente también, ¿sí? Y la corriente se tiene que conservar. Entonces, de la misma manera que como la probabilidad se conservaba en mecánica cuántica no relativista, la psi tenía que ser continua, acá la corriente de Dirac, que no es una corriente de probabilidad, pero que asociamos con una corriente eléctrica, también tiene que hace que la función de onda tenga que ser continua. Entonces, las mismas condiciones de contorno que uno ponía en cuántica, en teórica 2, las tenemos que poner acá. Entonces, vamos a pedir que la función de onda sea continua en todo z, pero en particular en z igual 0, que es donde está el escalón. Entonces, z igual 0, la psi incidente en z igual a 0, más la psi reflejada en z igual a 0, tiene que ser igual a la psi transmitida en z igual a 0. Entonces escribo, este primer espinor es la psi incidente, estos dos espinores son la psi reflejada, y los que están del otro lado igual es la psi transmitida, ¿sí? Y evalué z igual a 0. Entonces muere la exponencial y me quedan simplemente estos factores. Entonces estas son 4 ecuaciones, ¿no? Porque tengo una ecuación de vectores de 4 componentes, tengo que igualar componente a componente. Entonces si escribo eso explícitamente, en la primer componente tengo 1 más a igual a c, y así es sucesivamente. En la segunda componente no tengo nada en el primer vector, nada en el segundo, tengo b en el tercero, nada en el cuarto y d en el quinto. Entonces b es igual a d, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces tengo un sistema de ecuaciones, donde este sistema de ecuaciones, K, Q, V y E y M, son todos datos del problema, las energías, los impulsos, la masa de la partícula, y tengo estos 4 coeficientes, A, B, C y D, a determinar. Entonces tengo un sistema de ecuaciones, y hay que resolverlo. Y si resuelvo el sistema de ecuaciones, tengo quiénes son A, B, C y D, y el sistema ya está resuelto y se acabó el problema matemático, y habría que interpretar físicamente. Entonces, a partir de acá, uno en un parcial, en general, este problema es trivial, pero en general, cuando es más complicado, con encontrar un sistema de ecuaciones ya sabe que la solución está. O sea, que el problema ya está resuelto en cierta medida. Bueno, avancemos un cachito más. Entonces, de esta tercera ecuación yo podría despejar este factor 1 menos a. Entonces paso multiplicando este k sobre e más m al otro lado, y me queda c por un choclo, y a todo ese choclo lo llamo r. ¿Está bien? Entonces esta tercera ecuación la puedo escribir de manera más compacta como 1 menos a igual a c por r, donde r es todo este choclo que depende de cosas que uno conoce. Q, K, E y M son datos del problema, o sea que r es un dato del problema. La cuarta ecuación, si la reemplazan en la segunda ecuación, entonces el reemplazo b larga de la cuarta ecuación y lo reemplazo en la segunda ecuación, les va a dar como resultado que b y d ambos tienen que ser 0. Y eso es lo que me está diciendo. Recuerden que b era el coeficiente que multiplicaba a la función de onda con spin down reflejada,
y D era el coeficiente que multiplicaba al spinor de Dirac con spin down transmitido. O sea, lo que me está diciendo es que los spinores de Dirac que describen estados con spin down en el problema no participan. Lo que me está diciendo es que no hay ningún flip del spin por interactuar con el escalón de potencial. Me está diciendo es que en la onda reflejada y la onda transmitida solo aparecen soluciones con spin up, que era el mismo spin de la partícula que venía. ¿Sí? Muy bien. Entonces el sistema de ecuaciones, lo único que nos interesa son A y C, entonces tengo esta ecuación, 1 más A igual a C y 1 menos A igual a C por R, y pueden resolver este sistema de la manera que a usted se le cante. ¿Sí? Si alguien quiere la solución explícita de cuáles son los valores de A y de C, son esos. ¿Sí? Dependen de todos los factores que son datos del problema, de la energía, del potencial, de los impulsos K y Q y de la masa. ¿Está bien? Entonces, el problema está resuelto y uno podría sacar conclusiones físicas, y las conclusiones físicas que uno hacía en mecánica cuántica no relativista tenían que ver con ver qué pasa con las corrientes, cuál es la corriente con coeficiente de reflexión y de transmisión, cuál es la probabilidad de que la densidad de probabilidad se propague, de la onda de Schrödinger se propague de una manera u otra. Entonces uno hablaba de coeficientes de reflexión y transmisión. Entonces vamos a ir en ese sentido, y vamos entonces a explorar el mismo problema, pero en vez de plantear los espinodes de Dirac explícitamente en el problema, vamos a usar, a resolver el mismo problema por otro camino, que es utilizar la corriente de Dirac. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar la solución utilizando la corriente de Dirac. Les recuerdo, la corriente de Dirac es algo que vimos hace un par de clases, que dado un espinor de Dirac, uno tiene una corriente que satisface una ecuación de continuidad, y esa corriente se escribe como psi traspuesto y conjugado, psi daga, por alfa por psi, donde alfa son las matrices de la ecuación del hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Y lo que vimos es que esta J satisface una ecuación de continuidad, o sea que como no hay una ρ explícita acá, la corriente se conserva. Entonces la J incidente, que es la corriente inicial, tiene que ser igual a la corriente final, que es parte transmitida, parte reflejada. ¿De acuerdo? Entonces en este caso nos gustaría escribir las corrientes, y como estas corrientes tienen componentes, ¿no? X y Z, porque las alfa, ¿no? Son alfa 1, alfa 2, alfa 3, o alfa X, alfa Y, alfa Z, si quieren. Entonces nos interesa solo la componente Z, ¿sí? Entonces esta alfa nos interesa la que tenga que ver con la tercer componente, y las alfas se escribían como matrices de 4×4, escritas en bloques de 2×2, donde en la diagonal eran ceros, y fuera de la diagonal las matrices de Pauli. Entonces la alfa 3 o alfa Z es la que tiene los sigma Z. Entonces esta que está acá es alfa Z o alfa 3. Y bueno, la psi conjugada, psi, daga y la psi. Entonces la J incidente va a ser la psi incidente daga por esta sigma 3, por esta alfa 3, por la psi incidente. Entonces la psi incidente ya la habíamos escrito, ¿sí? Es este bicho de acá. Conjugado y traspuesto me da este vector, tengo que hacer este producto, tengo que reemplazar quién es la sigma z y hacer esta cuenta. Es una cuenta trivial, y el resultado es un escalar, y ese escalar es resultados 2k sobre e más m. ¿Sí? Entonces esta es la j incidente, se calcula siguiendo cuál es la receta para estas j, ¿sí? Que es psi daga alfa psi. ¿Sí? De la misma manera pueden calcular cuál es la j reflejada y cuál es la j transmitida. ¿Sí? Acá están los resultados de cuáles son las corrientes. Entonces, decir que, ahora que tengo las corrientes, decir que la corriente se conserva en z igual a 0, es decir que la j incidente es igual a la j reflejada más la j transmitida. ¿Sí? Y esto lo puedo reescribir, ¿sí? Si sacan, bueno, nada. Si hacen un poco de álgebra, pueden escribir esto de esta manera, ¿sí? 1 menos a cuadrado igual a c cuadrado por r, donde este r es el mismo de antes. R es este bichito que está acá, es e más m por
Q sobre E menos B más M sobre K, por K, perdón. Entonces este bicho era el mismo R que habíamos definido antes. Y entonces el resultado es que la relación de estos coeficientes A y C es 1 menos A cuadrado igual a C cuadrado por R, que si lo miran es la misma solución que habíamos visto antes, ¿no? Porque si multiplican 1 más A por 1 menos A, es 1 menos A al cuadrado, y C por C por R es RC cuadrado. O sea, es el mismo sistema de ecuaciones. O sea, lo que digo es que obtienen la misma solución planteando explícitamente cuál es la función de onda y diciendo que la función de onda tiene que ser continua y tiene un sistema de ecuaciones. Y resolvimos el problema de la misma manera diciendo que la corriente de Dirac se conserva y escribo explícitamente las corrientes incidentes, reflejadas y transmitidas, y de pedir que se conserve tengo la misma relación entre esos coeficientes. Entonces este problema se resuelve de la misma manera, a lo bruto, poniendo los espinores de Dirac, o mirando las corrientes y sabiendo que las corrientes de Dirac se conservan en estos problemas. ¿Sí? Muy bien. Entonces uno ahora que tiene las corrientes también podría definir coeficientes de transmisión y de reflexión. O sea, cuál es la fracción de la corriente incidente que se transmite, ¿sí? La J transmitida sobre la J incidente, lo que está diciendo es cuánto de la corriente incidente pasó la barrera, y eso lo llamo coeficiente de transmisión, y de manera análoga, cuánto de la corriente incidente se refleja, lo llamo el coeficiente de reflexión, ¿sí? Y como estas corrientes ya las escribimos en el slide anterior, puedo tomar ese cociente, y con un poquito de álgebra uno llega a estas expresiones. T es 4R sobre 1 más R al cuadrado, y R es esto, que si lo piensan y recuerdan, son exactamente los mismos coeficientes que habían obtenido en física 2 o en teórica 2, con la diferencia que ahora este R es ligeramente distinto. Y este R es el mismo R que habíamos escrito antes, ¿no? Es este, Q sobre K por E más M sobre E menos B más M. ¿Sí? Entonces, es inmediato notar que T más R es 1. Si ustedes suman estas dos cosas, se van a dar, y nada, son un poquito de álgebra, se van a dar cuenta que la suma de estos dos coeficientes es 1. Me está diciendo es que no demuestra nada, es una consecuencia de que la corriente se conserva, ¿no? O sea, si T más R tiene que ser 1, porque T es J transmitida sobre J incidente y R es J reflejada sobre J incidente, la suma de eso es transmitida más reflejada sobre incidente, y como la J se conserva, eso tiene que dar 1, y efectivamente esto da 1. ¿Sí? Vamos bien. Entonces vamos a analizar dos casos. Un caso en el que el potencial sea más chico que E más M, ¿sí? Un potencial pequeño respecto de la energía total del problema. Lo voy a llamar el caso de bajas energías, ¿sí? Y el caso en el que el potencial sea más grande que E más M. Y en este caso lo voy a llamar el caso de altas energías, ¿sí? Entonces les recuerdo cuáles eran los coeficientes de transmisión y reflexión y quiénes eran los parámetros, ¿no? Quién era Q y quién es este factor R. ¿Está bien? Entonces, en el primer caso, el caso de bajas energías, el caso en el que B es más chico que E más M. Entonces, en este caso, si B es más chico que E más M y lo reemplazan en estas expresiones, les va a quedar que este R, a ver, si B es más chico que E más M, entonces este factor es positivo, y Q sobre K también es positivo, ¿sí? Entonces este factor R es positivo, y si R es positivo, el coeficiente de transmisión es definido positivo, y este R es un número que es positivo, pero más chico que 1. ¿No? Entonces en este caso, por la relación de fuerzas entre el potencial y la energía, los coeficientes son lo que valen, y el coeficiente de transmisión es positivo, sumado con R, tiene que dar 1, y R va entre 0 y 1. Lo que me está diciendo es que se conserva la probabilidad, la corriente de Dirac, y que si tengo una cierta cantidad transmitida, 1 menos eso es lo que es lo reflejado. ¿Sí? Lo reflejado es un número más chico que 1. O sea, este es el resultado que vieron análogamente en cuántica no relativista, ¿no?
En ese caso, además, si B es más chico que más m, Q es un número imaginario puro, y si Q es un número imaginario puro, la función de onda en donde el momento es Q es una exponencial real, ¿sí? Porque es E a la I por Q. Si Q es imaginario, eso es una exponencial decreciente. Entonces, el resultado es que viene una onda incidente y cuando llega al escalón de potencial, una parte se transmite y una parte se refleja, y la suma de lo reflejado más lo transmitido es idénticamente igual a lo que venía, a la onda incidente. Entonces viene una onda de la derecha, rebota y tiene una probabilidad de transmitirse, y esa probabilidad decae exponencialmente. Eso es exactamente lo que habían visto en cuántica no relativista. ¿Está bien? Es este efecto túnel. Si la barrera se truncara acá, del otro lado tendría una onda, es una partícula que atraviesa la barrera. ¿Está bien? Y este es el caso en el que el potencial es más chico que B más M, que E más M. O sea que M es un número grande en este caso. ¿Bien? O sea que potenciales chicos relativos a la energía de la partícula. ¿Está bien? Muy bien. El otro caso es el caso en el que B es más grande que E más M. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el R les va a quedar negativo. ¿Sí? El Q va a ser un número real, no es un número imaginario, si B es más grande que E más M. Y si reemplazan el valor de R en las expresiones T y R, en los coeficientes de transmisión y de reflexión, les va a quedar que el coeficiente de transmisión es negativo y que el coeficiente de reflexión es más grande que 1. ¿Sí? Entonces, que Q sea un número real, lo que me está diciendo es que la exponencial dentro de la barrera, el E a la I por Q, ahora es una solución ondulatoria, no es una exponencial. ¿Sí? Es como que no tengo una partícula libre del otro lado, es una solución oscilatoria. ¿Sí? Y que R sea más grande que 1, lo que me está diciendo es que el coeficiente de reflexión es más grande que la J reflejada, es más grande que la J incidente. O sea que si yo tengo una partícula que incide sobre mi barrera de potencial, lo que se refleja es más de lo que vino. ¿Sí? Entonces, en vez de tener, pensemos que tengo un electrón que incide sobre mi barrera, este resultado me está diciendo que el coeficiente de reflexión es más grande que 1, está diciendo que se reflejan más electrones de los que vinieron. Tiré un electrón, vuelven 2. Además, dentro de la barrera tengo una solución oscilatoria, ¿sí? Con una energía, está dentro del potencial, ¿sí? Y esto sería un positrón, entonces. Entonces, si lo piensan, en este caso, donde el potencial es mucho más grande que la energía total de mi partícula, ¿no? E más m. Entonces, pueden pensarlo como que tienen un electrón, vuelven 2 electrones y pasa un positrón. O sea, se creó un par electrón-positrón en la barrera. La energía es tan grande que eventualmente ese electrón, parte de su energía, la puede transformar en crear un par partícula-antipartícula, como vimos al principio en el mar de Dirac. ¿Sí? Si la energía del electrón incidente es suficientemente grande, donde suficientemente grande es mayor que 2mc², que 2 veces la masa del electrón, podría crear 2 partículas con masa m, un electrón y un positrón, ¿sí? Un par partícula-antipartícula, y bueno, vuelven los electrones, 2 electrones, y pasa un positrón del otro lado. A ver, hay una pregunta. ¿Podría repetir si significa que T sea menor que 0? Que T sea menor que 0, no sé qué significa. Este, eh, eh, tenemos que interpretar. Lo que es analíticamente lo que me está diciendo T igual a 0 es que recuerden que T más R tiene que ser 1, porque la corriente de Dirac se conserva. Entonces, si el coeficiente R es más grande que 1, T necesariamente tiene que ser menor que 0. Lo único que me está diciendo es que T se acomoda de modo tal de que la corriente de Dirac se siga conservando. ¿Sí? Pero lo que ocurre en este caso es que la solución dentro de la barrera ya no es una exponencial, sino que es una
una solución ondulatoria, lo que me está hablando es una partícula libre, pero dentro de la barrera, ¿no? O sea, el potencial es más grande que la energía de esa partícula, o sea, es como una solución con energía negativa, ¿sí? Y una solución con energía negativa lo asociábamos con una antipartícula. ¿Bien? A ver, hay otra pregunta. Pero del otro lado de la barrera la partícula es libre. Sí, del otro lado de la barrera la partícula es libre. Por una solución ondulatoria es la solución de la ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces tengo una antipartícula libre del otro lado, y porque eso es una solución con energía negativa dentro de la barrera, y dos soluciones oscilatorias del lado previo a la barrera. ¿Está bien? Entonces una posible interpretación o una manera de ver de interpretar este resultado es que si la interacción es suficientemente fuerte, lo que vimos es que se reflejan más electrones que coinciden. El coeficiente de reflexión es más grande que 1, lo que me está diciendo es que si yo tiro una partícula, si el coeficiente de reflexión es más grande que 1, me vuelven más partículas las que yo tiré, ¿sí? Y del otro lado tengo soluciones ondulatorias dentro de la barrera con energía positiva que las asociamos con soluciones con energía positiva de antipartículas. ¿Está bien? Es como que en la interfase uno puede crear pares. Si la energía que trae mi electrón es suficientemente grande, respecto de qué es lo que vamos a discutir ahora, eventualmente lo que uno ve es que en vez de tener efecto túnel, o sea, si uno tiene una partícula, tiene una probabilidad de volver o una probabilidad de desvanecerse dentro de la barrera, si la energía es suficientemente grande, lo que vimos es que uno puede crear pares de partículas. Entonces, cosas a tener en cuenta es que no toda la energía la energía E es impulso, ¿sí? De la energía E que traiga la partícula, mc² se lo tiene que reservar para la energía de su propia masa, ¿sí? Entonces, solo puedo utilizar la energía que excede mc² para cruzar una barrera. Entonces, supongamos que yo tengo este diagramita de acá, ¿no? Donde tengo, a ver, vamos a mover esto, no sé si lo jode. Supongamos que considero estos niveles de energía, 0, mc², menos mc² y una cierta energía. Entonces, lo que estoy diciendo es que la energía disponible para atravesar la barrera es lo que exceda a mc², porque mc² es la energía que necesita la partícula para existir, propiamente dicho. Entonces, V0 lo que voy a atravesar, lo tengo que considerar respecto de mc². Entonces, si tengo un cierto potencial, lo que tendré la energía que tendría que tener para atravesarla tendría que ser contada a partir de la masa necesaria para que esa partícula exista. Entonces es como que el umbral de masas se levanta cuando yo prendo un cierto potencial. Y eso pasa para la rama de partículas como de antipartículas. Entonces, dada una cierta energía, dependiendo de la relación entre E, M y V0, esa partícula estará confinada en este caso o no. Si la energía es suficientemente grande, donde suficientemente grande es más grande que 2mc², ¿sí? Entonces el umbral de masas de la rama de las antipartículas eventualmente podría superar el umbral necesario para que esa rama se transforme en una rama de energía positiva, ¿sí? Entonces, lo que antes eran antipartículas, al prender el potencial, el umbral de masas sube y ese valor de energía que era negativo y bastante negativo, mc², eventualmente puede, con un potencial muy alto, transformarse en soluciones con energía positiva. O sea que a umbrales suficientemente grandes, la rama de las antipartículas de repente se me cuela en los estados que uno puede ver efectivamente en el problema, ¿sí? A ver, ok. Entonces, esto lo que me está diciendo es que si las energías son relativamente bajas, donde bajas es
relativo a mc cuadrado, ¿no? Recuerden que en el límite no relativista lo que estoy diciendo es que las energías son pequeñas relativos a mc cuadrado, y mc cuadrado es constante, entonces se lo resto y bajo todo y miro todos a energías pequeñas, pero pequeñas respecto a un número enorme que estoy fijando a cero, ¿no? En general en mecánica cuántica, o en mecánica clásica, el mc cuadrado es una constante y uno fija un cero y lo fija en mc cuadrado y mira energías a partir de ahí, mira energías a partir de cero, ¿sí? Entonces, energías bajas es respecto de cuánto vale mc cuadrado. Si la energía de un problema, por ejemplo este escalón de potencial, es más grande que 2mc cuadrado, que es la diferencia entre la rama de partículas y antipartículas, si la energía es más grande que eso, que es un número enorme si hacen la cuenta, para una partícula dada, o sea, si consideran la energía de ligadura de un electrón en un átomo de hidrógeno, que es del orden del electronvolt, y lo comparan con mc cuadrado, donde m es la masa del electrón, mc cuadrado es un número orden de magnitud más grande que eso, ¿sí? Lo que pasa es que en el caso del átomo de hidrógeno, mc cuadrado es un número enorme, pero constante, y se lo restan, ponen el 0 sobre mc cuadrado, ¿sí? Y las energías que uno mida en cuántica no relativista son despreciables respecto de mc cuadrado, entonces uno hace la física respecto de un 0 que es mc cuadrado. Pero si las energías de interacción, como en este caso una barrera potencial, son muy grandes, de repente ese mc cuadrado ya no es un número gigantesco respecto de mi problema, lo tengo que tener en cuenta. Y la rama de las antipartículas se me cuela, se me sube el umbral a valores de energía positivos, con lo cual ahora la rama de las antipartículas se me cuela en el problema. ¿Bien? Eso es una manera de interpretar que energías suficientemente altas respecto de mc cuadrado, más grandes que 2mc cuadrado, las soluciones de partículas que están con soluciones de energía negativa, las traigo como soluciones de energía positiva, ¿sí? Muy bien. Me parece que este es el... A ver si hay otra pregunta. Pregunta, sí. ¿Así se hacen los positrones? Sí, esto es exactamente. Y en ¿cómo se hace en la práctica positrones? No lo sé explícitamente. ¿Cómo se hace experimentalmente un positrón? Mi respuesta es, no lo sé, pero el mecanismo es este. Hay sustancias, creo que hay lentes hechas de ciertos cristales que si uno las irradia con ciertos fotones, uno puede recrear problemas como este, en el que un fotón con cierta energía puede generar un par electrón-positrón. Y con campos magnéticos uno deflecta al electrón para un lado, al positrón para el otro y genera positrón. Porque en efecto hubo colisionadores electrón-positrón desde hace 30 años. Lo que era el LHC en la década del 90 eran un acelerador de electrones y positrones, llamado LEP, ese experimento, Electron Positron, la L no me acuerdo de qué. ¿Cómo se hacen experimentalmente? No, creo que es irradiando con fotones ciertos materiales, y el detalle no lo conozco. Pero el principio físico es exactamente este, que si uno tira partículas con suficiente energía, donde suficiente es más grande que 2mc cuadrado, entonces uno puede arrancar un par electrón-positrón del mar de Dirac o promover un positrón que tiene energía negativa a umbrales por encima del valor mc cuadrado, que son los valores de energía que uno puede utilizar, la energía disponible que uno tiene para darle a esa partícula. Entonces, otra pregunta. Mi duda era que el positrón queda en la barrera de potencial. Si vos querés ver o sacar, hay otra barrera, te quedaría un electrón. Me pasa que dentro de la barrera,
vos tenías una partícula con energía negativa que promoviste a una solución con energía positiva. O sea, lo ves como una partícula dentro de la barrera. Pero dentro de la barrera, respecto de la barrera, tiene una energía negativa, con lo cual tenés una solución con energía negativa, pero dentro de la barrera, y es oscilatoria. Y eso es lo que nosotros llamamos antipartícula. ¿Sí? Muy bien. Bien, entonces, digamos, este problema lo conté por dos motivos. Uno, para mostrarles cómo plantear un problema con la ecuación de Dirac, ¿no? De un problema sencillo, como es un escalón de potencial, donde uno tiene que plantear las cosas en términos ahora de los espinores de Dirac, no de una función psi que satisface la ecuación de Schrödinger, sino un espinor psi que satisface la ecuación de Dirac. Y uno puede plantearlo planteando espinores expresamente y pedirle cosas a los espinores, o utilizando el hecho de que uno puede calcular las corrientes y que la corriente de Dirac es una magnitud conservada, ¿sí? Y es utilizando corrientes que nosotros en este caso definimos coeficientes de reflexión y transmisión que hablan de la probabilidad de que ocurra una cosa y la otra, ¿no? Y después el otro hecho es que en cuántica era sorprendente que una partícula tuviera una probabilidad no nula de estar dentro de una barrera de potencial, ¿sí? Y acá lo que vemos en cuántica relativista es que el número de partículas no se conserva. En cuántica, la partícula tiene una probabilidad de estar en un lado o en el otro. Pero si yo voy y mido, está de un lado de la barrera o del otro lado de la barrera, ¿sí? Porque esta es una densidad de probabilidad. Lo que está diciendo es cuál es la probabilidad de encontrarlo en un lado o en el otro. Y la manera de colapsar esta función de onda es medir, ¿no? Si yo mido, ¿está de un lado o está del otro, de la barrera de potencial? Mientras que acá el número de partículas no se conserva, ¿sí? En cuántica no relativista, uno tira un electrón y de repente envuelven dos y un positrón penetra en la barrera. O sea que el número de partículas, a diferencia de cuántica no relativista, no es una magnitud conservada en cuántica no relativista. Si la energía es suficientemente grande, la energía con la que incide la partícula es suficientemente grande, parte de su energía cinética la puede utilizar en crear un par partícula-antipartícula. Entonces la magnitud, número de partículas o cantidad de materia no es una magnitud conservada. Lo que sí se conserva es la corriente de Dirac. Y en la corriente de Dirac entran todos estos espinores de Dirac. ¿Está bien? Bien. Lo que vamos a ver la clase que viene es hablar sobre covariancia de la ecuación de Dirac, o sea, vamos a ver un poquito de notación de relatividad especial en el caso de la ecuación de Dirac y ver qué propiedades tienen que satisfacer los espinores de Dirac ante una transformación de Lorentz. O sea, vamos a ver qué les pasa a los espinores de Dirac ante transformaciones de Lorentz, y lo que les adelanto, el spoiler, es que vamos a demostrar que los espinores, está bien llamarlos espinores y no cuadrivectores, porque son bichos que no transforman como un cuadrivector. Entonces, en ese sentido, son vectores de 4 componentes que no tienen la propiedad adicional. Entonces, en la clase que viene vamos a hablar sobre qué es un cuadrivector y por qué un espinor de Dirac, que es un vector de 4 componentes, no es un cuadrivector, y hablar en detalle de las implicancias de eso, ¿sí? Una duda medio colgada. ¿El electrón y el positrón están entrelazados de alguna forma? Sí, están entrelazados de alguna forma. Hay algo que se llama entrelazamiento, y el electrón y el positrón están de alguna manera relacionados entre sí, y si pensás en el mar de Dirac, el estado que tenía el electrón en el mar de Dirac se transformó en un agujero. Ese agujero y la partícula que promoviste a un nivel más alto están relacionados entre sí. O sea, si este tenía, por ejemplo, spin-up acá y lo promoví acá, me quedó un agujero de electrón que tenía un spin-up y me quedó un agujero de spin-up que lo interpreto como spin-down. En ese sentido, uno dice que este positrón y este electrón
o sea, este agujero de electrón y este electrón están entrelazados, entonces la semántica de entrelazado significa acá que si el electrón tiene ciertos números cuánticos, el agujero electrón, o sea, la antipartícula que crea acá, tiene números cuánticos, están relacionados con, o sea, los números cuánticos de estas dos partículas están relacionados entre sí. En ese sentido decimos que están entrelazados. ¿Está bien? Bárbaro. Muy bien. Yo terminaría la clase acá porque no tengo más que contarles respecto de esto. Esta clase en general en un pizarrón tarda más tiempo porque uno tiene que escribir estas ecuaciones en el pizarrón, no puedes evitarlo. Y nada, para una clase virtual tendría que redefinir esta clase entonces. Entonces, por mi parte, terminaríamos la clase acá y la clase que viene vamos a hablar entonces de covariancia de la ecuación de Dirac. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta de lo que vimos hoy o de lo que estuvimos viendo en las últimas clases. Bueno, Bueno, entonces, Gustavo, a los estudiantes entonces reencontrémonos a las 14:23, 25, 25. Y te quería decir, me haces host y armo no me acuerdo cómo se llama, y eh, separás las aulas. un breakout room para hablar un segundo con vos. Dale, Ah, ahí te dice no host. existe, ¿no? Sí, sí. A ver, para que pongo manual, free room, assign. ¿Cómo es tu nombre de usuario acá? Uf, y no sé, estoy como DF Aula 01. A ver, acá. Ahí te llegó. Sí, join break. Ahí estás. Ahí estamos. Sí, ¿Cómo te va? bien. Che, te quería decir,